Estar juntos siempre es un regalo, y en medida de que hemos tenido oportunidad de despedirnos de personas, valoramos más todavía el poder estar entre nosotros. Entonces, Padre, gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad de poder estar juntos y en tu presencia, por las cosas que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Te bendecimos en este tiempo y declaramos que es tu Espíritu quien nos da la revelación de las cosas naturales para a través de ellas poder entender las cosas espirituales. Revélanos lo natural para entender lo sobrenatural. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quienes somos ministros y al mismo tiempo trabajamos en cuestiones seculares, nos pasamos buena parte de nuestro tiempo como aves migratorias. Estamos un rato hablando de cosas espirituales y en contextos bíblicos, y otro rato estamos hablando de cosas humanas, no necesariamente pecaminosas, pero sí que implican un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Esta semana tuvimos la oportunidad de organizar el 7º Congreso Internacional Matemáticas para Todos. Entonces, hablamos de matemáticas todos los días, de lunes a viernes, desde las 8, 9 de la mañana hasta en la noche. Y fui uno de los organizadores. Entonces han de imaginar ustedes pues que estábamos involucrados con todo lo que eso implicaba. El día de ayer, sábado, me tocó estar trabajando en la universidad donde trabajo los sábados, y di clases de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 2 de la tarde a las 7 de la noche. Entonces fue en un solo ciclo, y ahí hablamos sobre neurociencias y sobre la nueva escuela mexicana, que suena más bien a la más o menos no tan nueva escuela brasileña, y con todas las implicaciones que tiene de ideología de género y con una cuestión de carga ideológica muy importante para discutir. Y todo eso entonces no me permitió estar con ustedes el día de ayer, cosa que me hubiera gustado mucho. En este congreso que tuvimos investigadores de diferentes partes del mundo, gentes del Sistema Nacional de Investigadores, gente que está haciendo ciencia de frontera a nivel mundial. Y uno de ellos en particular es un joven nayarita que se encuentra en París, Francia, haciendo relojes, se llaman relojes cuánticos, que consiste básicamente en enfriar un átomo a una cierta temperatura y a partir de ello mantenerlo en esa temperatura para que pueda entonces servir como un reloj. Con ello, desde ustedes han visto los satélites, funcionan con relojes cuánticos, han visto, por ejemplo, toda la aplicación de Google Maps y toda la aplicación de robótica espacial y demás, todo eso funciona con ello. Y ese es uno de nuestros jóvenes que está por allá. Bueno, ya es un doctor de investigación de alto nivel. Uno de sus maestros hace 3 semanas recibió el Premio Nobel de Física, y entonces esa es la gente que más o menos estábamos teniendo en el contexto. Investigadores de nivel nacional que están marcando, por ejemplo, la tendencia para poder predecir modelos de criminalidad, de violencia social, modelos para predecir, por ejemplo, el comportamiento de poblaciones biológicas, modelos actuariales para el mover del dinero, etcétera. Pero entonces, mientras yo estaba pensando en todo eso, estaba pensando qué tienen en común toda esta gente que se pasa toda su vida tratando de entender cómo funciona el mundo en lo natural, cómo funciona la creación de Dios, con los cristianos. Y entonces ellos lo que hacen es tratar de encontrar, perdón si esta mañana voy a hablar cosas medias técnicas, pero un común denominador entre todos esos elementos para entender cómo funciona el universo y con ello poder inferir los resultados a futuro. Y curiosamente eso es lo que hicieron ustedes esta semana, ¿sí? Quizá con palabras menos técnicas, pero estaban tratando de entender la relación entre el mundo natural y el mundo espiritual. Y a partir de entender esa relación, poder inferir, predecir, ver a futuro con claridad y seguridad
los resultados que ustedes quieren para su vida futura y eterna. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? Entonces necesitamos entender cómo funcionan las cosas. Esta semana estuvieron hablando ustedes por el nombre de el Congreso, sé que estuvieron hablando de frutos. Y la parte complicada de pararse aquí después de que todos hablaron es tratar de hablar en la misma dirección y más o menos tratar de no pisar los sembrados, ¿sí? Y entonces, lo que quiero plantearles es que vayamos a Génesis 8:22. Génesis 8:22 son palabras que vamos a escuchar de boca de Dios hacia Noé después de que Noé estuvo en el arca durante 1 año y 17 días. Y quiero pedirles que no solamente pongan mucha atención al versículo, sino que si les es posible, subrayenlo. Si no pueden rayar su Biblia, regrésensela al dueño y compren una que sí puedan rayar. Siempre se los digo, porque la Biblia es un libro de estudio. Y entonces nos dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Acabamos de leer en este momento 4 elementos fundamentales para poder entender no solamente el mundo físico, sino el mundo espiritual. Con esto yo podría decir amén, vámonos. Pero ahora, el resto de la predicación es explicar este versículo y explicar las implicaciones que tiene lo que acaban ustedes de leer. Cuando dice, no cesarán, la cuestión que ustedes van a leer son 4 cosas. ¿Cuántas cosas? A ver, ¿cuántas? 4. Estamos de acuerdo con que son poquitas y podríamos ponerlas en orden. Cuando Dios hace una lista, el orden de la lista no es fortuito, no es casualidad. Las pone en un cierto orden porque eso nos dice que hay una relevancia, hay una importancia entre lo que se dice primero y lo que se dice al final. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la primera de esas 4 cosas que está hablando, de esas 4 relaciones? Dice, no cesarán la sementera y la siega. Vamos a decirlo en el contexto de Tepic, la siembra y la cosecha. ¿Sí? La sementera es la siembra y la siega es la cosecha. Entonces, ¿cuál es el primer principio? La siembra y la cosecha. Más importante, por decirlo primero, que los otros 3. El segundo va a hablar entonces del frío y el calor, y ustedes saben que el frío y el calor determina la posibilidad de existencia en nuestro planeta. Si estuviéramos más cerca del sol, la tierra estaría tan caliente que no habría vida. Si estuviéramos más lejos del sol, se congelarían las aguas y no habría vida. Entonces, estamos en el punto exacto para que exista la vida. El tercer principio nos va a decir el verano y el invierno, y eso está hablando de la traslación de la tierra alrededor del sol y cómo con la inclinación de más o menos 5 grados que tiene la tierra, ¿sí? Hay un gradiente de 5 grados de inclinación, y eso permite que hay un momento específico donde el sol ilumina el polo norte y 180 grados después en su rotación la luz va a iluminar el polo sur. Y eso entonces permite que tengamos distintos ciclos en el año, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Cuando hablamos del día y la noche, estamos hablando entonces de la rotación de la Tierra sobre su propio eje, y eso permite que la Tierra, cuando está frente al Sol, tenga calor suficiente para calentarse, pero mientras va girando, la parte que estaba caliente se va a enfriar y la parte que estaba fría se va a calentar, y eso va a generar que la Tierra se mantenga en una temperatura intermedia que permite la vida. Todo eso que acabo de decir es maravilloso y gracias a eso existe la vida en nuestro planeta. Si tratáramos de sacar la probabilidad de esto, no es el caso, pero créanme que se sorprenderían de lo difícil que es encontrar condiciones similares para que exista la vida, cuando menos en los próximos 1000 años luz a nuestro alrededor. ¿Sí? Ok, y entonces con todo esto que estamos diciendo, tendríamos que decir que eso tiene una significación más profunda.
Cuando hablamos de siembra y cosecha, diga conmigo, siembra y cosecha, implica causa y efecto. ¿Qué implica? Entonces no solamente estamos hablando de una semilla, estamos hablando de cómo todo lo que tú haces tiene una consecuencia. Toda causa nos va a generar una consecuencia. Diga conmigo, eso abarca toda la existencia. ¿Están conmigo? Y con eso ya me salí de solamente un aspecto agronómico, una semilla, para hablar de un aspecto universal. Las causas generan consecuencias. Y el único que es incausal se llama Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a evitarme la tentación de quedarme allí, porque eso se haría un curso de 6 meses sobre las implicaciones precisamente de la causalidad en el concepto de Dios, en una visión antropológica. Usted puede revisar todas las religiones del mundo y se va a encontrar que la única que no se detiene en eso, tratando de justificar la causalidad de Dios, es la judeocristiana. Todos los demás, hay un montón de historias bárbaras acerca de dónde pudo haber venido ese que llaman Dios, o que aquellos llaman Dios, ¿sí? La segunda tiene que ver con el frío y el calor. Diga conmigo, los opuestos. A ver otra vez. ¿Qué son el frío y el calor? Opuestos, pero son opuestos no excluyentes, sino complementarios. Para Dios no hay excluyentes, todo es complementario, aunque en la visión cristiana de Occidente los complementarios nos causan miedo. Pero afortunadamente Jesús no era gringo, y no tengo nada contra los gringos y nada contra los ingleses ni europeos, pero la mentalidad occidental de exclusión a todo lo distinto, a todo lo opuesto, nos tiene siempre en el borde de guerra cada generación. Para Dios los opuestos son complementarios. Diga conmigo, los opuestos son complementarios. ¿Hombres y mujeres somos opuestos? Sí. Dios nos hizo opuestos, pero por ser parte del concepto de Dios somos complementarios. La ideología de género pone a los distintos como opuestos y en constante rivalidad. Entonces necesitamos recuperar la visión de Dios en esto. El tercer punto, verano e invierno implica ciclos amplios, complejos, ¿sí? Y esos ciclos amplios, complejos nos van a implicar la afectación de lo que sucede en lo exterior. Yo sé que los cristianos no le dedicamos tiempo a ver si se alinea Marte con Júpiter y con Saturno, porque lo hemos contaminado todo eso con la visión esotérica. Sin embargo, cuando se alinean los planetas, hay cambios gravitacionales sensibles que afectan la forma en que el campo magnético recibe o expele la radiación. Y todo eso es un fenómeno físico fuera de lo esotérico que afecta la manera en que vivimos. Pero los cristianos casi no leemos ciencia. Muy bien. Y el último, el día y la noche, nos va a hablar de ciclos estrechos. Y esos ciclos estrechos, más concretamente, diga conmigo, circadianos. Circadiano significa, viene de círculo y de día. Y significa alrededor del día. Son los ciclos de 24 horas que afectan tu vida. Diga conmigo, yo tengo un ciclo circadiano. O debería tenerlo. ¿Cómo? Sí, tenemos 24 horas y nuestra vida se rige por esas 24 horas. Lo que tú haces a la hora que duermes, a la hora que despiertas, el tiempo que descansas, todo ello determina el funcionamiento de tu cuerpo. Y tu cuerpo necesita tiempos para su propio procesamiento. Necesitas tiempos para descansar y que se descontamine. Que la alta concentración de ácido láctico que se cristaliza en tus células pueda ser desechada para que entonces puedas funcionar adecuadamente. El aumento de enfermedades en nuestros días
muestra el poco cuidado que tenemos de los ciclos circadianos. Y una vez más, se ha convertido eso en un asunto esotérico cuando es un asunto fundamental de la medicina sistémica del siglo XXI. Y quienes durante años, como es mi caso, dormí 3 horas, afecta tus ciclos circadianos y deterioras tu cerebro. Tú necesitas tiempo para trabajar. Di conmigo, necesito tiempo para trabajar. Y necesito tiempo para descansar. Diga conmigo, el tiempo de descanso me ayuda a desechar el cortisol. Y la cantidad de cortisol está afectando y está deteriorando nuestro organismo, aumenta la posibilidad de desarrollo de células cancerígenas, y por eso tenemos tanta gente, aún ministros, enfermos y deteriorados, porque no sabemos honrar el Shabbat en nuestros cuerpos, el tiempo de descanso. Pero todo eso nada más es para decir, ese versículo es importante. Dígale al que está a su lado, este versículo es importante. Ahora, resulta que cuando nosotros pensamos en estas cosas, tendríamos que pensar entonces que si para Dios es tan importante la siembra y la cosecha, pues tendría que hablar de la siembra y la cosecha pues desde el principio de la Biblia. En Génesis capítulo 1, verso 11 y verso 12 nos va a decir, la primera vez que Dios habla de crear la vida se encuentra en ese versículo. Eso es fundamental. Diga conmigo, cuando Dios habla por primera vez de algo, está estableciendo un principio de cómo funcionará el resto del tiempo. Y entonces Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba viviente, hierba que dé semilla. Hierba que dé. Todo va a estar relacionado con la semilla. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y otros van a decir el huevo, y otros van a decir la gallina, y otros van a decir el huevo. ¿Sabe qué fue primero? La célula. La palabra óvulo viene de huevo, y un óvulo es una célula que va a ser inseminada para que dé fruto. El principio de evolución que tantos cristianos cuestionan es congruente con decir que Dios todo lo hace a partir de una semilla. Y la célula es la semilla de Dios. ¿Qué es la célula? De esa semilla va a salir toda la vida, se va a diversificar la vida. ¿De dónde salió la gallina? De la célula. ¿Y qué es el huevo? El huevo es una célula, es una macrocélula donde la yema es el núcleo, donde la clara es el citoplasma y donde la membrana es la cáscara. Es una semilla, es una célula. Cuando nosotros vemos las cosas desde una perspectiva distinta, rompemos el sofisma, rompemos los trabalenguas de pensamiento y podemos ver las cosas a la manera de Dios, ¿sí? Y la naturaleza se vuelve muy simple de entender. Entonces, cuando Dios dice, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, fue así. La semilla de lo que tú vas a hacer está en ti. ¿Lo dices conmigo? La semilla de lo que yo voy a hacer está en mí. ¿Sabían ustedes que la mujer no produce óvulos a lo largo de su vida? No los produce. Los óvulos se generan desde la gestación en el embrión que va a ser mujer, y a lo largo de su vida lo único que va a hacer es madurar cada uno de ellos y liberarlos de acuerdo al ciclo menstrual, pero no se producen. Entonces quiere decir que cuando la niña está allí en el vientre, está en el vientre de su madre. Y entonces los nietos tuyos potencialmente ya están en tu vientre a través de los óvulos de la criaturita que se está formando cuando tú eres madre. Ahí hay 2 generaciones vivas y la tercera en potencial de desarrollo. ¿Sí? Eso es tremendo.
Por eso es tan importante entender cómo Dios encadena cada evento uno tras otro y todos están relacionados con una semilla. Di conmigo, todo está relacionado con una semilla y la semilla es la causa. ¿Vamos bien? Cada vez que tú hables de algo, tú dices, ¿cuál es la causa de esto? Tú piensas, aquí hay una semilla y esa semilla puede ser espiritual. Dice el verso 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, y según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Puede decir conmigo según su género? A ver, en la mujer están dos géneros. En cada uno de sus óvulos, ¿sí?, puede salir un hombre o puede salir una mujer. Ahí están los géneros, ¿sí? En el hombre están dos géneros. Su esperma va a generar un hombre o va a generar una mujer. El potencial de lo que podría ser está dentro de ellos. Igual contigo y el pecado. Las cosas santas están en ti. Y las cosas terribles están en ti. ¿Quién les da luz? Haz tu dedo así, dóblalo, acércalo y con todo. Ese es el que finalmente va a sembrar, va a generar esa semilla. Tú eres finalmente, porque dice que la semilla estaba en ellos según su género. Y cada uno vamos a determinar el tipo de fruto. No es la circunstancia, escúchame, no es la circunstancia, es lo que está dentro de ti. Y esa semilla tiene un nombre que no nos gusta mucho, sobre todo a los que lo revisan o tratan de entenderlo literalmente desde la palabra, porque esa semilla se llamaría libre albedrío, decisión, voluntad. Tu voluntad, tu decisión es la semilla. ¿Cuántos de ustedes pueden decidir? Entonces el bien está en ti, pero también el mal. La semilla está en ti. Gálatas 6:7, por si alguien dijera que esto solo es del Antiguo Testamento, Gálatas 6:7 y 8 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también lo cosecha. Entonces, cuando nosotros vemos la causa del mal en la tierra, y siempre decimos, ¿por qué si Dios es bueno hay mal en la tierra? Mi comentario sería, porque el mal no se gesta desde Dios. ¿Desde dónde se gesta el mal? Puedes decir conmigo, ayúdame, desde el ser humano. ¿Desde dónde se gesta el mal? ¿Y desde dónde se gesta el bien? Pues también. Desde el ser humano se va a gestar la bondad en la tierra. Sí. Dios lo puede poner en ti, te puede animar, te puede seducir amablemente, o tú puedes dejarte seducir por cualquier otra cosa, pero el bien y el mal están al alcance de tu mano. La decisión de lo que tú haces todos los días está en ti. Y entonces dice el verso 6:8 de Gálatas, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, del Espíritu cosechará vida eterna. Puedes decir conmigo, la corrupción es un fruto, ¿sí? Y la vida eterna es un fruto. Es lo que está diciendo Gálatas 6:8. Lo podrido, pero lo santo también, se encuentran en mi posibilidad de decisión. Y entonces yo puedo darme cuenta de que si bien es cierto que cada uno de ellos parece que están excluidos uno del otro, porque está diciendo lo de la carne para la carne, lo del espíritu para el espíritu, como si fuera algo cerrado. En matemáticas le llamaríamos un axioma de cerradura. Cuando lo que tú estás haciendo, su resultado va a seguir perteneciendo al mismo conjunto de lo que tú hiciste. Yo hago cosas buenas, siempre va a dar solo resultados buenos. Yo hago cosas malas y eso solamente daría posibilidad a cosas malas. Pero resulta que hay una posible afectación entre los campos. Dice 1 Corintios 9:11, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si cosechamos de ustedes lo material.
Y de repente entonces eso nos causa una inquietud tremenda. ¿Puedo decir conmigo? Hay momentos donde lo blanco afecta a lo oscuro y donde lo oscuro afecta a lo claro. ¿Han escuchado ustedes hablar de un hombre llamado siervo de Dios, Nabucodonosor? Nabucodonosor era un tirano, era un pillo, era un asesino, era un dictador tremendo. Pero Dios no le llamó asesino, Dios le llamó mi siervo. Y a veces Dios escribe en renglones muy torcidos. Y uno dice, Señor, pero ¿por qué le llama siervo? Y resulta que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de trascender los campos. Y una persona buena, ¿han escuchado ustedes hablar de Aitofel? Un profeta que escuchar a Aitofel era como escuchar la voz de Dios. Y el día que Salomón le pidió consejo y Salomón no hizo exactamente lo que Aitofel le dijo, se enojó y fue y se ahorcó. Aitofel era un profeta. No era Salomón, era Roboam. Sí. Y cuando nosotros vemos una persona de Dios, que tú dirías es una persona que se esperaría que solo cosas buenas salieran de él, solo semillas buenas. Pero como en nosotros está la capacidad de mezclar las semillas, también está la capacidad de moverse de un campo a otro. Y eso vuelve complejo poder entender cómo es que se va a llevar a cabo el fruto. Yo he sido pastor durante ya bastantes años. ¿Y qué es lo que encuentro? Pues yo creo que andamos sobre los mismos años de pastorado. No sé, yo desde los 27, tengo 54, tengo 27 años pastoreando. Entonces 3 años más que la congregación. Y en estos 27 años, ¿qué he visto? He visto que hay siembras que tú nunca pensaste recibir, porque mientras con la mano derecha estás sembrando bendición, a veces con el pie izquierdo estás, ¿sí?, desparramando semillas de maldición. Porque hay una ambivalencia, hay una ambigüedad en nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 7 nos va a decir, dice, ay de mí, porque el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y entonces, ¿qué encuentro? Dice el apóstol Pablo, que el mal mora en mí. Por eso en algún momento el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, este cuerpo, ¿sí?, de carne? ¿Quién me librará de este aguijón? ¿Sí? ¿Y qué le dice el Señor? Bástate, dile al que está a tu lado, que te baste la gracia de Dios. ¿Pero qué implica la gracia de Dios? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la gracia de Dios? Ok, y si yo le preguntara qué es la gracia de Dios, podríamos tener aquí un concilio como el de Nicea o un concilio como el de cualquiera, ¿sí?, que duraban años los concilios, 7, 10 años, y podríamos estar discutiendo sobre cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, como lo hicieron también ellos. Pero la gracia de Dios nos viene a través de la muerte de Jesucristo. Y entonces es curioso cómo la gracia de Dios es la muerte. ¿Puede decir conmigo, la gracia de Dios es la muerte de Jesús? A ver otra vez. Es la muerte de Jesús. Y casi todo lo que hablamos acerca de la gracia es consecuencia de la muerte de Jesús, de hecho. Y entonces, si la gracia de Dios es la muerte, tendríamos que entender un poquito acerca de la muerte de Jesús. La muerte es la finitud del ser humano. En lo natural, el día que nacemos es nuestro principio y el día que morimos es el fin. Y para los que no creen en Dios, la muerte es la culminación de todas las cosas. Pero para los cristianos, la muerte, la finitud, ¿sí?, no termina con el ser humano, porque Cristo no terminó con la muerte. ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo resucitó?
Gracias a Dios entonces. Muy bien, entonces Cristo resucita y al momento de que resucita, diríamos que la muerte es la finitud y la resurrección, la transfinitud, lo que va más allá de ese punto finito. Y entonces eso nos va a implicar algo importantísimo. Y una vez más, entre el cristianismo occidental, decir estas cosas nos va a sonar esotérico. Cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de trascender la sujeción de lo material. Eso ya sonó muy oriental, ¿verdad? Trascender la materialidad. ¿Cuántos han escuchado una predicación de eso? No es popular, nada popular. Y si usted lo predica, entonces van a decir que ya está leyendo hinduismo o que ya está leyendo algunas cosas de Zen o de alguna cosa así. Pero déjeme decirle que la materialidad es el apego que tenemos nosotros a las cosas. Y ese apego no nos permite vivir la experiencia de la muerte. ¿Cuántos de ustedes han tenido que perdonar a alguien y se les hace difícil? ¿Alguien? ¿Y por qué no lo puede perdonar? Dígale al que está a su lado, por apego. A ver, ¿cómo? ¿Apego a qué? Pero ¿por qué yo le tengo que pedir perdón? ¿Por qué yo lo tengo que perdonar si Él es el que me hizo a mí? ¿Sí? Y estoy aferrado al reconocimiento, estoy aferrado al ego, a la necesidad de que se distinga mi derecho. ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna ocasión, es que yo tengo derecho? A ver, levanten la mano, sin miedo, ¿sí? Aunque después la baje y diga, bueno, está bien. Pues déjeme decirle que usted no tiene derecho a nada. Porque usted, cuando le entregó su vida a Cristo, le entregó todos sus derechos. Y entonces cuando usted le dice, Señor, yo te entrego mi vida, te estoy entregando el derecho que tenía. Mire, yo tenía un montón de derechos, derecho a ser estúpido, derecho a ser grosero, y los ejercí, ¿sí? Y más de alguno también, ¿sí? Entonces, todos esos derechos, ese ejercicio de nuestros derechos de una manera equivocada nos llevó al punto de convertirnos en enemigos de Dios. Pero cuando nosotros le entregamos a Dios nuestros derechos, lo que estamos diciéndole es, hazlo a la manera en que tú quieres hacerlo. Y yo me voy a someter, me voy a sujetar a la forma en que tú lo hagas. ¿Han dicho eso alguna vez? Entonces, si usted lo ha dicho, perdonar no es difícil. Porque yo no tengo derecho a hacer berrinche cuando Dios me dice, perdónalo. Entonces debería ser muy fácil. Dios dice, perdón, pues le perdono. ¿Sí? Es que me hizo. ¿Te hizo qué? Porque la ofensa tampoco la tienes tú. No tienes derecho a guardar ofensa. Porque todas nuestras ofensas se las entregamos a Jesús también. Entonces, ¿por qué estás agarrando una ofensa que ya no te corresponde? Y Dios dice, entrégamela. Esa experiencia se llama muerte. ¿Puedo decir conmigo, esa experiencia? Se llama muerte. A ver, ¿cómo se llama? Y entonces la resurrección se llama espiritualidad. Claro, tú tienes una persona que ha muerto a su apego, que ya no está discutiendo sobre su derecho a portarse neciamente, a ser orgulloso, a ser egoísta, a ser ególatra, a ser soberbio. Y la lotería sigue, y nadie diga buenas, pero entonces, y yo entonces cuando renuncio a ese derecho, acabo de morir al ego contaminado. El ego no es malo, el ego contaminado es el que estorba, porque la palabra ego significa en griego yo. ¿Cuántos de ustedes tienen un yo? Pues yo. ¿Sí? Cuando Dios me habla, ¿a quién le habla? Pues a este yo. Pero el ego saludable de Dios es el ego, el yo, donde ese yo implica que soy un hijo de Dios. Mi ego saludable es el ego, el yo que dice yo soy hijo, yo soy criatura, creación de Dios, yo soy la esperanza de gloria de Dios en mi familia, en mi generación. ¿Me estoy explicando? Diga al que está a su lado, rescata tu ego y sánalo. ¿Sí? Y entonces tenemos que
crucificar al hombre carnal para que el hombre espiritual, el ego saludable de ser un yo hijo de Dios, se manifieste en nosotros. Y entonces el apóstol Pablo va a estar escribiendo esto en 1 Corintios 15 del 35 hasta, está largo esto, sí, me voy a llevar tiempo, pero es importantísimo, hasta el 46. Y entonces dice, pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice el apóstol Pablo, que siempre es muy gráfico, seguramente a Pablo no le invitarían a predicar en muchos lados ahora, porque él no tiene problemas con el lenguaje. Y él dice necio. La palabra necio tiene muchos sinónimos, algunos más incómodos que otros, pero necio significa tonto, tarugo, lerdo, atarantado, menso, estúpido, imbécil, y ahí síganle, ¿sí? Normalmente el mejor es el que más te ofende, porque estás puesto allí para sentirte agredido. El apóstol Pablo quiere que te sientas incómodo cuando te dice estúpido. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Yo no sé qué les predicaron el día de ayer, ¿sí? Pero déjeme decirle que todos sus esfuerzos por ser espiritual son una estupidez si usted no pasa por la experiencia de la cruz. Cristianismo no es una práctica social. Cristianismo es un estilo de vida espiritual que implica la muerte al yo contaminado, que implica la muerte al ego mal entendido. Cristianismo no es lo que se ve hacia afuera. Cristianismo es el fruto del Espíritu que está manifestándose en ti. Cuando el arcángel Gabriel viene con María y le dice, bendito el fruto de tu vientre. Diga conmigo, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién es el fruto del vientre de María? Jesús. ¿Puedo decir conmigo, Jesús es un fruto? Pero ¿cómo es que Jesús se forma en María? Porque María le dice, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? ¿Y qué le dice María? ¿Qué le dice entonces el ángel? ¿Sí? Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y tú concebirás. ¿Podría decir conmigo? El fruto del Espíritu fue formado por el Espíritu. Por eso se dice fruto del Espíritu. Sí, ¿verdad? Si no fuera el fruto de José. Jesús es el fruto del Espíritu en María. Y cuando usted en Gálatas 5, 22 y 23 escucha al apóstol Pablo decir, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, lo que le está diciendo es, el fruto del Espíritu son los atributos de Jesús. ¿Puedo decirlo conmigo? El fruto del Espíritu son los atributos de Jesús manifestados en mí. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Los atributos de Jesús manifestados en mí. Y entonces lo que está diciendo es, eso no va a suceder si tú no mueres antes. Si no hay una experiencia de muerte y resurrección en tu vida, es una necedad lo que tú estás haciendo. Verso 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, no es la resultante, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, y ese grano desnudo es el detonante. Eso es lo que va a ser el catalizador, lo que va a iniciar el proceso. Es que yo quiero parecerme a Jesús, y para parecerme a Jesús me dejo las barbas, para parecerme a Jesús traigo una túnica y ando de guaraches. No, eso jamás va a hacer que te parezcas a Jesús. Y entonces podrías decir conmigo, el apóstol Pablo me está diciendo que no hay una relación directa entre lo que yo siembro y lo que manifiesto. Si ustedes siembran la semilla de un árbol, la semilla como semilla no se parece en nada al árbol. ¿Me estoy explicando? No hay una relación de apariencia directa.
La relación es de proceso. Y entonces, ¿cuántos de ustedes saben, por ejemplo, que la prueba de vuestra fe produce paciencia? La paciencia es estar tranquilo, saber esperar, no alterarse. Pero ¿cómo surge la paciencia? En medio de situaciones conflictivas, en medio de situaciones que te ponen en una confrontación, en situaciones que te traen angustia, en situaciones que te están trayendo un movimiento espiritual terrible, y en medio de todo eso vas a generar entonces alopáticamente la paciencia. Es el fruto de un contrario, es el fruto de un opuesto que tú no lo estabas pensando. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos de ustedes quieren tener descanso? Trabajen. Sí, y esto es bien evidente. ¿Quieres tener una semana de descanso increíble? Trabaja lo suficiente para que tengas entonces esa semana de descanso. Ese es el principio de Dios. Y en el cristianismo ese principio de Dios no se entiende, porque la gente quiere lograr lo espiritual con posturas espirituales. Y por eso nunca logran llegar al punto. Es lo que está diciendo. Perdón, pero nada más tengo una hora y me quedan 18 minutos y medio. Les debo todo el capítulo de Corintios. Rápidamente, la importancia de dar fruto. Éxodo 34:22 nos va a decir: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, ¿sí? Y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Nos está hablando de dos fiestas. Una de ellas es la fiesta del Pentecostés, que se celebra en la primavera, y la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta que se celebra a la salida del año en otoño. Quiere decir que para el pueblo de Israel las fiestas son importantes y para Dios más. O dicho de otra manera, cuando tú das fruto, Dios hace fiesta. Lo triste es que Dios tiene 2 fiestas al año, ¿sí? Cuando debería ser un fruto continuo. No se sientan mal, ¿sí? A todos nos pasa. Dar fruto glorifica a Dios. Juan 15:8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Puedes decir conmigo? En esto es glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto y sea así discípulo de Jesús. Pero nosotros lo ponemos al revés. En el cristianismo contemporáneo decimos nosotros: en esto se glorifica mi Padre, en que yo sea su discípulo. Y después decimos: y que lleve fruto. ¿Puedes decir conmigo? Para Dios, dar fruto da muestra de quién eres. Tú dices que eres y Dios dice: no sé, porque por sus frutos los conoceréis. Alguien puede decir que es cristiano y Dios dice: no sé, porque yo lo único que veo son los frutos. Las etiquetas no tienen trascendencia en lo eterno, solo los frutos. ¿Suena cruel eso? ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Y Dios dice: no me importa. Dios dice: lo que yo quiero ver son tus frutos. Por tu fruto yo sabré quién eres. Y eso es lo que está diciendo Juan 15:8. En Juan 15:16 dice el Señor: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que tengan vida eterna. No, no dice para que vivan libres de problemas. No, no dice para que seas feliz. No, no dice para que te la pases con, pues no sé. ¿Saben qué dice? Para que vayas y lleves mucho fruto. ¿Qué fruto? Almas para el Señor. Y Dios dice: no, sí, me conformo con Gálatas 5:22 y 23. Que lleves mucho amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo demás viene por añadidura. Sí. La primera persona a la que yo le compartí de Cristo
fue mi hermano Jorge, y a la primera persona que mandé al infierno fue a mi hermano Jorge. ¿Por qué? Porque cuando tú le predicas de lo que Dios dice, pero cuando Él te está viendo cómo te comportas, ya no es lo que Dios dice, es lo que tú haces. La gente llega a las iglesias por lo que le decimos y se va de las iglesias por lo que ve. Es el fruto nuestro el que se convierte en el argumento más importante para que tu familia no se congregue. Es el fruto nuestro el que hace que nuestros hijos no quieran ser cristianos, el que hace que nuestra familia diga, si eso es el cristianismo, mejor me hago maometano. Es el fruto nuestro el que hizo que Mahatma Gandhi dijera que él admiraba mucho a Cristo, pero no quería saber nada de los cristianos, porque quienes habían tenido sometida a la India durante cientos de años eran los ingleses cristianos. Eran los ingleses los que eran esclavistas y estaban llevando entonces a personas del África para poder estar trabajando, y eran los cristianos católicos los que estaban matando indígenas, y eran los cristianos del sur de los Estados Unidos los que tenían a los negros, ¿sí? Y ese mismo día, los domingos, los cristianos blancos de un lado le daban gracias a Dios, ¿sí?, por sus bondades, mientras los cristianos negros los tenían muertos de hambre y golpeados, y dándole gracias a Dios los otros porque un día los iba a liberar. ¿Se dan cuenta ustedes cómo nuestro fruto vuelve absurda la creencia de Dios? Porque nuestro fruto causa un conflicto al momento de predicar y de manifestar quién es Dios. Porque de una misma fuente no pueden salir aguas dulces y aguas amargas. Hay una historia muy conocida de una higuera que se encuentra en Lucas 13, del 6 al 9. Jesús les dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué? Dice, inutiliza también la tierra. Pues ahí está, tomando un espacio que podríamos utilizar para otra cosa, ¿verdad? Entonces el viñador le responde diciéndole: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Déjame trabajar con ella, déjame nutrirla, echarle fertilizante, echarle agüita, cuidarla. Y si diere fruto, qué bueno. Y si no, ¿qué dice la parte final? La cortarás después. ¿Puedes decir conmigo? También esta es palabra de Dios. Y si estuviéramos en donde yo era monje, todo el mundo diría: te alabamos, Señor. ¿Sí? Porque esos versículos no nos gustan. En Marcos capítulo 11, del verso 12 al 14, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, miren las higueras, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella no halló en ella nada sino hojas, pues no era tiempo de higos. Diga conmigo: no era tiempo de higos. Qué necio el Señor, ¿verdad? Llegar cuando no es tiempo. Ese versículo, si usted busca comentarios bíblicos, se va a encontrar absurdas, extraordinarias cosas sobre todo lo que podemos decir de por qué no era tiempo de higos y por qué el Señor podía o no podía. Y entonces Jesús le dice algo a partir de ese comentario que nos suena incomprensible. Le dice a la higuera: nunca jamás coma nadie de fruto de ti. Y le oyeron sus discípulos. Conocen ustedes la historia, a los días van a regresar y la higuera está seca. Y dile al que está a tu lado: pero no era tiempo de higos. Ahora, ¿saben ustedes una cosa? Que el Señor Jesús pasa por tu casa todos los días. Bueno, decimos que el Señor es omnipresente, ¿sí? Y todos los días anda por allí. Es más, si no estuviera allá, te encuentra aquí de vez en cuando. Cuando vienes, por supuesto. Pero te encuentra aquí y el Señor de repente llega a tu vida y anda buscando frutos. Bueno, no siempre te das cuenta. ¿Sabes cuándo sí te das cuenta? Estás discutiendo por una estupidez con tu pareja o por una tontería con tu hijo.
cosas que son intrascendentes, cierto, son importantes para nuestra nimiedad de vida, ¿sí? Sobre si dejó o no el zapato en el lugar correcto, si apachurró la pasta de dientes en medio y no atrás, y todas esas cosas que forman parte de nuestra vida inútilmente cotidiana, que si tuviéramos cosas más importantes las veríamos como intrascendentes. Pero estás discutiendo una cosa como esa y dices una palabra que después te vas a arrepentir de ella, y en ese momento llega el Señor y te dice: quiero un higo. ¿Cómo dice? Y tú vas a decir: es que no era tiempo, Señor. Y Dios te va a decir: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quiero un higo. Señor, es que no tengo mucho tiempo en el cristianismo. ¿Alguien de aquí tiene más de 3 años? El Señor dice: ya tengo el hortelano un buen rato dándole vueltas a la higuera. Quiero un higo. Y el problema entonces es que no nos damos cuenta cuándo son los tiempos de Dios. Y el Señor dice: ¿por qué le pide higos a la higuera fuera de tiempo? Juan 15, 4 y 5 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Diga conmigo: cuando Dios me pide fruto y yo no tengo, me está diciendo: Adán, ¿dónde estás? Así le dijo Adán, Génesis 3. ¿Dónde estás, Adán? Caín, ¿has visto a tu hermano por aquí? Te está diciendo: te pillé con las manos en la masa, te pillé fuera de la portería y te metieron gol. No estabas donde tenías que estar. Cristianismo es un asunto situacional. Tienes que estar agarrado de Cristo. Y en el momento en que te sueltas, en ese momento, no solamente te secas, ojalá fuera eso, empiezas a dar fruto que contamina. Tú mismo te conviertes en el vector infeccioso y empiezas a contaminar a tu esposa o esposo, te empiezas a contaminar a tus hijos, empiezas a convertirte en sujeto de maldición para los que te rodean. Y el Señor dice: ¿tienes higos? No, estás suelto, te soltaste, te estás secando. Yo he escuchado esta frase un montón de veces: es que me siento seco. Y digo: ¿te estás oyendo? Estás diciendo que te soltaste, y en lugar de agarrarte, estás lloriqueando diciendo: es que no sé por qué Dios ya no está. Y Dios dice: te soltaste, agárrate. Un día estaban discutiendo con Moisés acerca de quién era la tribu que debía de tener el derecho de estar en la presencia de Dios. Y en Números 17, versos 7 y 8, Moisés pone las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de la casa de Leví, la vara que tenía Aarón, la vara que le había dado Moisés, había reverdecido. Y no solamente había echado renuevo, sino había echado flores, y las flores se habían convertido en fruto, almendras. Señores, que no es tiempo de fruto. Y Dios dice: cuando estás en mi presencia, siempre es tiempo. Dilo conmigo: cuando estoy en la presencia, siempre es tiempo. Por eso les decía esas 4 cosas: la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y Dios dice: entiende, no son las circunstancias afuera, es lo que pasa adentro. Y lo que pasa adentro tiene que ver con tu ciclo circadiano. Y tú dices: ¿cómo con mi ciclo circadiano? Sí, porque el ciclo circadiano tiene que ver con los tiempos de luz y de oscuridad. Y tú fuiste trasladado de las tinieblas a la luz.
Y cada día Dios lo que quiere hacer es estarte trasladando de las tinieblas a la luz, de las tinieblas a la luz. Meter a una persona en el tabernáculo es meterlo dentro de un vivero espiritual. La gente siempre dice, es que es imposible que haya fruto en el desierto. Si fueras a Israel y vieras cómo producen ellos, están en el desierto y vas a decir, pues tienen viveros. Pues claro, tú también. Del que está a tu lado, la presencia de Dios es mi vivero. Y ahí no hay temporadas. Ahí siempre estoy dando fruto. ¿Me estoy explicando? Necesitamos entender los principios básicos de Dios. Cierra tus ojos, ¿sí? Es tiempo de que entiendas que tu relación con Dios es lo fundamental en tu vida. No depende de tu esposo, de tu esposa, no depende de tus hijos, no depende de tus padres, no depende del pastor, no depende de que te caiga bien, no depende de la alabanza, no depende de nada circunstancial. La clave de la vida es la relación personal, íntima, intransferible que tú tienes. Eso es lo único que hace que funcionen todas las cosas. Y cuando tú tienes entonces eso en su lugar, cuando tú tienes la clave para llevar a cabo todas las cosas y simplemente pones todo en su lugar, entonces el milagro se va a manifestar. No quieres parecerte a Cristo, eso no te toca. Lo que debes de querer es mantenerme unido. Y entonces terminarás pareciéndote aquello que sin buscarlo estaba allí. Tú no puedes forzar a que la semilla se convierta en un árbol, pero si la dejas en el lugar correcto, si permites que crezca, si permites que eche raíz, cumplirá su ciclo y se convertirá en aquello que debería de ser. Uno siembra, otro riega, pero dice el apóstol Pablo, pero es Dios el que da el crecimiento. Y nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos entonces en el lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos pones en el lugar de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a cumplir las cosas naturales para trascender en ellas a las sobrenaturales. Ayúdanos a entender el misterio de la muerte y resurrección, a desligarnos de lo natural, de lo material, de lo inmediato, para entonces, Señor, poder percibir y vivir en lo eterno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.